Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien. Todo muy bien. Se todo vino muy el bien. frío, para paliar el frío, ¿qué se toma? ¿Qué se Y pide? yo tengo mi preferido, soy un poco monótono, me voy a tomar el Reserva San Juan, típico de estos fríos para mí, y además es muy gustoso, con la Bueno. copa caliente, por supuesto. Sos de tener metejones con alguna cosa, Sí, ¿no? sí, no soy, yo tengo en algunas cosas soy revolucionario, en otras un poco conservador. Está bien, está muy bien. En los gustos sí, sí, me cuesta cambiar los gustos, sí. No nos preocupa la contradicción, sino quién la gana. Sí. Bueno, eso es un tema de lo subjetivo. Yo sigo creyendo en la revolución. Algunos ya hace mucho tiempo que la abandonaron. No solo la revolución, la reforma también. Bueno, como el Abandonaron presidente, todo. sos revolucionario como el presidente. Sí, así es, así es. Está lleno de desencantados, eso sí. Había un señor que lo estoy viendo acá en el cuadro del Instituto Movilizador, Sí. ¿no es cierto?, que fundó estos luchos, que decía, siempre hay gente que elige ir al viejo almacén de Paseo Colón. ¿Quiénes van al almacén de Paseo Colón? ¿Quiénes van? Los que tienen perdida la fe. Está muy bien. Así que desencantados y gente que ya no cree en nada. Bueno, siempre hubo gente que va al viejo almacén de Paseo Colón. Pará, Bueno, te quiero decir algo. Metiste una referencia que supusiste que le íbamos a conocer y no la conozco. Me perdí, perdóname. No leí lo que el leíste. fundador del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. ¿Decía eso? Sí, fundador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo tengo que ver con ambos. Sí, claro. Y que era un luchador y con ideas revolucionarias, socialistas, y siempre tenía en sí una lucha precisamente en los momentos de derrota con los desencantados, ¿no? Con los que pierden los ideales, porque bueno, hay un cierto quiebre producto de la derrota. Si vos pensás en los amigables dialoguistas de ahora que dicen un discurso y votan otra cosa, creo que forma parte de un quebrantamiento ideológico, ¿no? Que además creo que ahí de decir una cosa y votar otra y ya es un tema de inmoralidad. Pero bueno, mientras tanto mucha otra gente se sostiene en sus convicciones. No es que solamente hay desencantados. Yo digo que siempre los hay, pero también siempre hay muchísima gente que sostiene sus convicciones, más allá de que respeto que esas convicciones pueden tener afluentes e identidades muy diversas, ¿no es así? A ver, Juan Carlos, te quiero preguntar cómo estás viendo el debate en el Congreso, en realidad, porque el debate en el Senado parece reavivar también el modo en que se aprobó la media sanción en diputados. Incluso algunos diciendo que bueno, que no leyeron todo como deberían haberlo leído porque estaban agotados emocionalmente, dijo Lustó respecto de algunos de sus correligionarios en diputados y también de algunos otros bloques amigables, como vos lo mencionabas. ¿En qué momento está? Si vos tuvieras que definir la relación del gobierno con los distintos actores de la política a través de lo que está pasando ahora en el Senado, ¿cómo la definís? Mira, el gobierno sigue ejerciendo lo de fondo, es que sigue ejerciendo una presión fenomenal con el tema del presupuesto en términos muy brutales a gobernadores, diputados, senadores, porque está ejerciendo una extorsión y un chantaje y obligando en la medida de lo que puede a que te doy para una ruta, te doy un poco del presupuesto para pagarle a los maestros, te doy esto o no te doy nada. Eso yo creo que sigue siendo la coerción, sigue siendo el elemento determinante. El hecho que haya dejado de insultarlo, de descalificarlo, y que haya dejado de decir que el Parlamento es un nido de ratas, ¿no? No cambia lo de fondo. Creo que eso es lo determinante y por eso hay amigables, porque no es solamente un tema de desencanto cultural e ideológico de la derrota, sino que hay una coerción fenomenal.
que ya dije alguna vez que en parte la comprendo porque tiene que pagar los sueldos, Sí. pero en otra parte no la acepto. No la acepto porque esta ley es una ley que trasciende una circunstancia y en la que tiene involucrado al conjunto de la ciudadanía del país y el destino del país. Tendríamos que volver a qué implica el RIGI, es el RIGI, y veremos que compromete el destino del país para todo el campeonato, ¿no es cierto? Y además compromete la dignidad nacional por todo lo que concede, pero además podríamos mencionar, en fin, muchas otras cosas. Así que, si vuelvo a tu pregunta, francamente creo que sigue habiendo una coerción fenomenal sobre los diputados y bueno, ahí hay un mosaico de actitudes. Bien. Te quiero hacer escuchar al presidente Javier Milei. Después de quitarle la cobertura al busto de Carlos Saúl Menem en el Salón de los Bustos, allí en Casa Rosada, estuvo dialogando con la prensa y dijo estas dos definiciones respecto de la ley base. ¿Se escucha? ¿Las reformas de este gobierno están inspiradas en Menem? Las reformas la reforma de Menem fue la reforma más grande de la historia. Solo la ley bases es 5 veces más grande. Si le sumás el DNU, 8. Y te aviso, el total que tenemos pendiente son 3.200 más. ¿Se puede postergar el pacto si no se aprueba rápidamente? No hay problema, digamos, las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. Juan Carlos. Bueno, él reivindica a Menem, ya ahora no es una novedad. Francamente yo creo que fue una etapa catastrófica de la historia nacional, porque primero que es un símbolo de la mentira al pueblo. Y decía, lo que pienso no me votan, y eso lo transformó en una especie de apotegma de filosofía, que es instituir la mentira por parte del dirigente político a su pueblo. Por lo tanto, Menem, ya de entrada digo eso, y después fue un periodo de entrega del patrimonio nacional, de enajenación de las principales empresas y riquezas del país, que se constituyeron a lo largo prácticamente de un siglo, y además se hizo con una fenomenal corrupción entre Menem y Dromi. Son símbolos de la corrupción más grande, yo diría, de la historia argentina, porque no es que hubo una coima por un negociado, aunque sea grande. No, se vendió el patrimonio nacional sobre la base de la corrupción que se constituyó a lo largo, insisto, de un siglo. Quizá Juárez Selman, que produjo la revolución del 90, que también se hablaba de una cosa, un escándalo similar y terminó en una revolución. Bueno, y además es el símbolo de la subordinación a una gran potencia mundial, que es las relaciones carnales. Así que él podrá reivindicar a Menem porque en realidad está reivindicando todo eso que yo critico. Uh-huh. Porque las relaciones internacionales de Milei tienen la misma esencia que las de Guido Di Tella, que es la subordinación a la reina de Inglaterra y a Margaret Thatcher. Entonces, él se ufana de todo eso. Yo creo que a la larga el pueblo argentino, o a la corta, el pueblo argentino va a rechazar ese modelo. Después se hace el guapo, la verdad que se hace el guapo y dice no me importa nada, yo soy el genio más grande del mundo, Menem es el genio más grande del mundo y las reformas estructurales son las más grandes de la historia argentina. Bueno, eso es un exabrupto que lo descalifica. Más grande del mundo, más grande de la historia argentina. ¿Quién es? Hace 3 años que es político. Es cierto que fue votado por la sociedad, por el pueblo. Es gobernante hace 5 meses y ya se siente Julio César en las Galias. Francamente, creo que lo descalifica. Esa es mi impresión. ¿Crees que eso es un riesgo para Milei? Me interesa esto último que decís. No se menciona tanto. Es como si la política tradicional se relacionara con Milei, legitimando eso que él dice que es, ¿no? Como que nadie
nadie le saca esa ficha, más allá de la legitimidad de origen que tiene efectivamente el presidente. ¿Crees que esto es riesgoso para el propio Milei? ¿Sabes dónde me quedé pensando en el punto en contacto que tiene con Menem, que el propio Milei lo dice, que es en la intención de la reforma estructural, es decir, en cambiar la regla de juego de un país para un sentido en el que vos mencionabas. Ahora, Milei sí dijo que iba a hacer esto. A diferencia de Menem, salvo lo del peso del ajuste sobre la casta, que no es menor, Milei siempre dijo que venía a desarmar el Estado, a quitar el Estado de las relaciones económicas de la sociedad. Sí, es cierto que lo dijo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ponderar el tema en términos históricos, en términos actuales, cuáles eran las condiciones aquellas, cuáles son las actuales. Y efectivamente, él lo dijo y tuvo cierto plafón porque cabalgó sobre una gran disconformidad y un gran escepticismo que había en el pueblo, que una parte se notaba y otra estaba soterrada y no la terminamos incluso de ver. Sí. Efectivamente, él dijo eso y funcionó en una parte de la sociedad. No olvidar que la otra mitad de la sociedad no funcionó y lo rechazó y votó en contra, digamos 55-45. Así que bueno, es una complejidad, efectivamente es una complejidad propia ahora. De cualquier manera, ya que hablamos de lo moral, se la pasa mintiendo este señor, porque si bien dijo eso, que de alguna manera uno podría decir dijo la verdad, en vez que el otro mintió, este señor todo el tiempo miente. No hay más. Si nos remitimos a la nota que hizo la periodista de la BBC, sí, y la recordamos, no tenía respuesta y en todo mentía, y todo el tiempo miente este señor. Da cifras que o son crípticas y son imposibles de entender, o lisa y llanamente no se corresponden con la realidad. O sea, no es un líder que dice la verdad, es un líder que todo el tiempo está mintiendo. Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Juño, El Cafecito. Deja tu mensaje en nuestra